Ahí ya está grabando. Bueno, no sé si Presentate vos. Bueno, yo soy Verónica Acosta, soy cirujana general. Igual creo que ella es la única que no me conoce. Soy cirujana general, hice la residencia acá, hice un año de jefatura, después me quedé como suplente de guardia y hice la residencia de cirugía pediátrica en el Ludovica de La Plata. Y ahora soy titular de guardia los jueves en el Gutiérrez. Una genia. Los jueves y después algún que otro día más, lunes, viernes, domingo, igual siempre. Pero es muy importante de toda tu carrera, te felicito. Bueno, gracias. La clase de hoy es lactante vomitador. Hay dos cosas, o tres tal vez, como para tener en primer lugar. El lactante no es cualquier niño de cualquier edad, es más o menos hasta los 2 años, ¿sí? Y a veces incluso los recién nacidos tienen otras patologías propias de los recién nacidos, así que pensamos entre el mes de vida y los 2-3 años, ¿sí? Para pensar en el tipo de patología que puedan tener. Después, por otro lado, que no es lo mismo el vómito que el reflujo, ¿sí? O que la regurgitación, ¿sí? El vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico que involucra la musculatura abdominal, y eso es el vómito. Y el reflujo o incluso la regurgitación es algo pasivo, ¿sí? Y ahí uno va a diferenciar dos grandes grupos. El vomitador, el que lo llaman el vomitador feliz, que es el nene que tiene ese reflujo, el vómito, una expulsión leve de contenido abdominal, pero que juega, que crece, que se desarrolla adecuadamente, y después el lactante vomitador con una patología como tal, que es el que va a tener problemas de crecimiento, que no pierde peso, que tiene una patología de base compleja, ¿sí? Bueno, esto es más o menos lo que dijimos. El vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca, que va a involucrar la contractura de la musculatura. No es regurgitación, ¿sí? Porque la regurgitación es un proceso pasivo, lento, que puede ser repetido y de escasa cantidad, y no es tampoco náuseas, que son el deseo del vómito. El vómito como tal es un signo inespecífico, por sí solo no determina una patología, sino que puede abarcar un montón de patologías que tengan que ver tanto con el tracto digestivo propio o extradigestivos. Son frecuentes los vómitos en pediatría, puede ser el síntoma principal por el que consultan o un síntoma acompañante, puede deberse a afecciones banales o a afecciones graves y pueden ser de tratamiento médico o de tratamiento quirúrgico. Esto es lo que decíamos recién, ¿sí? El vomitador feliz, que es el de la derecha, que está como muy entretenido en lo que está haciendo, por más que le sale leche por la boca, y el otro es un dibujo de un bebé que se ve que está molesto, ¿sí? Los vómitos los podemos caracterizar por el contenido, ¿sí? Y eso nos puede ayudar un poco a pensar cuál puede llegar a ser la patología, ¿sí? Si el contenido es leche sin digerir, tenemos que pensar en algo que sucedió desde el estómago para arriba, ¿sí? En pediatría podemos pensar en una calasia o una estenosis hipertrófica del píloro en los niños alrededor del mes de vida. Si es bilioso, ya hay una obstrucción al tracto de salida del contenido biliar, así que involucramos duodeno, primeras porciones de yeyuno. Si es hemático, ¿sí? Si es fecaloide, el vómito fecaloide ya es un vómito de contenido de intestino distal, ¿sí? La intensidad también nos puede determinar distintos tipos de patologías. Si no tiene esfuerzo, es regurgitación y podemos pensar en reflujo, muy típicamente en pediatría, y si son proyectivos, ¿sí? Como decimos, la estenosis hipertrófica, enfermedades neurológicas, enfermedades metabólicas. Y si está relacionado o no con la ingesta, ¿sí? Si tiene una relación inmediata, puede ser el reflujo gastroesofágico. Si es un poquito más tardío que la ingesta, pero es después de todas las tomas, es típico de la estenosis hipertrófica. Si son más tardíos, quiere decir que el contenido tardó más en llegar hasta el sitio de la obstrucción intestinal, entonces es más distal. Y si coinciden con las comidas, a veces pueden ser funcionales, vómitos psicógenos o enfermedades pépticas. Hay un montón de cosas que podemos pensar. Por otro lado, pensar también Qué lástima ese. Sí. Junto con los síntomas acompañantes, con los antecedentes que tenga el paciente, el medio social, pensar también un montón de trastornos que pueden generar vómitos.
síndromes febriles, infecciones, intoxicaciones o fármacos, la mala técnica alimentaria o las alergias, úlceras, gastroenteritis, migraña, vértigo, infección urinaria, sobre todo en los neonatos, trastornos psiquiátricos, litiasis vesicular. O sea, ahí puse como un montón de un poco sí, justo, sí, porque en realidad el el vómito por sí mismo, o sea, como decíamos, no es típico de una patología, claro. O sea, hay que como pensarlo en un contexto. ¿Cómo vamos a evaluar inicialmente un paciente que viene a la consulta, ya sea a la guardia o al consultorio por vómitos? ¿Sí? Como sabemos, en cualquier momento en medicina, la anamnesis y el examen físico es el 90% del diagnóstico, entonces vamos a interrogar la edad, los antecedentes, las características del vómito, el tiempo de evolución, qué síntomas tiene asociados, si tienen alguna enfermedad diagnosticada y sobre todo el estado general del niño, ¿no? Del bebé. ¿Cuál es su estado de conciencia? ¿Cuál es su estado de hidratación? Si tenemos posibilidad de hacer un estado ácido-base, ¿sí? Signos vitales, ¿sí? Saturometría, tensión arterial, si hace pis o no hace pis, ¿sí? Lili, pensé que ibas a decir algo. Después dentro de la anamnesis, si hay familiares que estén afectados también, empezamos todo con vómito y bueno, más o menos ya descartamos algunas causas. Si es un recién nacido de poquitos días de vida, 2-3 días de vida, y tengo el antecedente de que tuve polidramnios en el embarazo, es muy típico de una atresia intestinal, ¿sí? El líquido amniótico se deglute, ¿sí? Si tengo mucho líquido es porque no lo está deglutiendo. Cuanto más líquido, cuanto más polidramnios tenga, uno tiene que pensar en una atresia más distal y generalmente van a ser niños más prematuros porque ese líquido pesa y desencadena el trabajo de parto más temprano, ¿sí? Entonces, cuanto más polidramnios, niños más prematuros, tal vez pensar en atresias más distales. Retraso en la expulsión de meconio, ¿sí? Pregunta de cabeza en un niño que en las primeras 24, 48, 72 horas, el niño que estaba en internación conjunta, de repente empieza con vómitos, entonces son vómitos biliosos, uno hace caca, venía tomando bien la teta y de repente empieza a vomitar, se le hincha la panza. Si no hizo caca el primer día de vida, se nos prenden todas las alarmas para pensar en un Hirschsprung, ¿sí? Y después cosas más de todos los días, sobre todo en niños que vienen de la casa, que ya están con sus padres, son niños más grandes. ¿Cuál es la técnica de preparación de los biberones? Para pensar no solo en la fórmula en sí, sino en las condiciones de higiene, de preparación. Si tuvo episodios previos de vómitos o empezaron ahora, cuál es la técnica alimentaria, porque si el nene le doy la teta acostado y así como quedó, lo dejé, bueno, tal vez hay que sentarlo un poco más, darle la tomas más espaciadas, ¿sí? Bueno, interrogar sobre eso también. Si tiene cirugías previas, no solo porque nos alertan de patologías que puede tener de base, sino porque además puede tener heridas, oclusiones secundarias a esas cirugías previas. Y después, como parte de la anamnesis también, los síntomas asociados. No es lo mismo, como decíamos recién, un bebé que vomita pero que sigue jugando, a un bebé que vomita y está somnoliento, un bebé que tiene llanto, un bebé que vomita pero sigue haciendo pis y la mamá te dice no, le cambié 3 pañales desde hoy a la mañana, a un nene que te dice no, mira, desde ayer a la noche o ayer a la tarde le cambié el último pañal y no hace pis. Bueno, está deshidratado. ¿Cuál es el modo de presentación? ¿Cuánto dura el cuadro? Si tiene de dolor abdominal, si se llega, porque a veces son muy chiquitos y no pueden localizar el dolor, pero si son un poquito más grandes, uno puede tal vez incluso con la palpación determinar si hay dolor abdominal y si tiene localización en particular. Esto es lo mismo que habíamos dicho, ¿sí? La evaluación del estado general, todos los síntomas de alarma. Si hay pérdida de peso, si hay alteraciones neurológicas, si hay distensión abdominal, si los vómitos son proyectivos o las características propias del vómito, si tiene fontanelas todavía y las palpo bombadas, o incluso si las palpo deprimidas, ¿sí? Pues una fontanela también está deprimida o pensar en una deshidratación. Síntomas de alarma: si yo este nene lo veo, porque la mamá lo trajo al consultorio a la salita, ese nene no se queda en el consultorio de la salita, se deriva, ¿sí? Que es lo que pusimos acá, ¿sí? Derivar a urgencia hospitalaria para pruebas complementarias si los vómitos son de larga evolución. Si hay clínica neurológica, si hay signos de alarma en la exploración física o en la anamnesis,
Y como signos de alarma, lo mismo que dijimos, la afectación del estado general, signos de deshidratación, pérdida importante de peso. Tal vez el niño es una patología crónica y juega y va a la escuela y todo, pero viene perdiendo peso, ¿sí? Pueden ser vólvulos intermitentes, la exploración neurológica, sed, distensión abdominal, y si hay asas marcadas, sin duda, si hay vómitos biliosos, si hay ruidos de lucha o no hay ruidos, ¿sí? Las fontanelas abombadas, los vómitos proyectivos, si el olor del vómito tiene un olor algún olor particular, y obviamente si hay antecedente de traumatismo cráneoencefálico, porque uno piensa en vómito y piensa en una patología gastrointestinal y capaz que el nene se cayó de la luna ya. Como soy cirujana, obviamente vamos a cuestiones quirúrgicas para pensar, porque yo siempre digo lo mismo, o sea, nosotros somos interconsultores, como pasa en adultos, en pediatría lo mismo, el pediatra es el primero que ve al paciente, es el capitán del barco y es el que dirige la cuestión. Es raro que un padre lleve a la consulta a un niño directamente al cirujano, ¿sí? Claro, ¿no? Va a ir siempre al pediatra primero. Claro. Entonces pensar, como decíamos, vómitos incoercibles, vómitos progresivos, los vómitos biliosos nunca son normales, sobre todo en los neonatos. Vómitos que sean posteriores al dolor, o sea, tengo dolor de panza y después vomito. Si hay sangre en las heces, ¿sí? Que puede ser tal vez una enfermedad intestinal o un síndrome urémico hemolítico, y tal vez el cirujano no va a intervenir. La sangre en las heces hay que consultar, porque puede ser un invaginal, un divertículo de Meckel. Si hay anorexia, ¿sí? Que es la típica asociación para una apendicitis, que es la patología quirúrgica más frecuente, y si hay fiebre y dolor abdominal asociado. Y después un poquito más o menos para pensar en grupos etarios, ¿sí? Los recién nacidos, esa es una placa de una atresia intestinal, ¿sí? Donde se ven los niveles hidroaéreos y como al lado el dibujito que representando lo que significaría, ¿sí? En el recién nacido que vomita, si no es un niño que está séptico, si no es un niño que tiene alguna patología neurológica, si sospechamos que es una patología quirúrgica, siempre voy a pensar en una patología congénita, ¿sí? Las malformaciones tanto digestivas o extradigestivas, después todo el abanico, la malrotación, los vólvulos, las atresias de esófago, ¿sí? Un niño que vomita, tal vez no debería pasar, pero a veces pasa, el niño que se alimenta porque no hay un diagnóstico de una atresia de esófago previa y de repente toma la leche o la teta o lo que le dieron, ¡pum!, la expulsa. Pero es una atresia de esófago, ¿sí? Bandas duodenales, atresias intestinales, como dijimos, enfermedad de Hirschsprung. El colon izquierdo hipoplásico, tal vez ya en un chico un poquito más grande. El colon izquierdo hipoplásico tiene como característica que muchas veces las madres son diabéticas o hipertensas. Está como asociado. Cualquier otro tipo de obstrucción funcional más allá del Hirschsprung, ¿sí? El tapón meconial, la fibrosis quística, hay un montón de enfermedades que pueden producir. Sí, eso te iba a decir, la FQ, ¿no? Sí. Y no sé, la sí. FQ relacionado con el colon izquierdo hipoplásico, también, sí. porque te da. Sí. A ver, el intestino, parte de la formación embriológica del intestino no es solamente que las células migren y que se forme la luz intestinal, sino que además pase contenido. Esto de la deglución de líquido ayuda también a que el intestino vaya tomando forma, ¿sí? Intestinos posteriores a una atresia, o donde no pasa contenido, son intestinos finitos, que tal vez tienen luz y todo, pero no haber pasado contenido durante todos los meses, quedó finito. Entonces actúan como una obstrucción funcional porque no dilatan bien, porque no tienen una luz, un calibre que ayude a transitar, pero que no tienen una patología propia ese intestino, más que no tuvo el desarrollo adecuado, y después con el tiempo, a medida que va pasando contenido, va dilatando y va teniendo un calibre normal. Después las alteraciones que no son propias de la vía digestiva, pero que afectan al tracto digestivo, como el enfalocele, las gastrosquisis, y sobre todo las gastrosquisis complejas, que son
patologías de la pared del abdomen y no del intestino. La extrofia vesical, que también actúa como una patología de la pared abdominal, y las hernias diafragmáticas, porque la hernia diafragmática primero que puede tener una obstrucción de ese intestino que esté herniado, y porque además por definición es un mal rotado que puede terminar como un vólvulo en algún momento de su vida. La extrofia vesical está relacionada con las intoxicaciones de cocaína y sí, todo eso. Sí. Hay muy pocos, o sea, las extrofias vesicales son pocos casos, pocos nacimientos que hay, y en general las patologías que son en todo, no solo en lo quirúrgico, que son pocos casos, uno trata de centralizarlas para que no tenga yo uno que vi una vez en no sé dónde, vos uno que viste en Jujuy hace 500 años. Las estrofias vesicales, por si alguna vez le pasa que soy un recién nacido, en general las toma el Garrahan. Tal vez son 2, 3 de estrofia en el año que nacen, las toma el Garrahan, y en general van neurólogos pediátricos de otros lados a ver las cirugías. Lo que pasa es que el Garrahan es el centro de genética, digamos, Claro. de todas estas patologías, como el mielo y todo Claro, eso. sí. Bueno, pero por ejemplo, mielo o cualquier otra patología quirúrgica congénita hay en el Gutiérrez, en el Ludovica. San Justo es chiquito, pero tiene su recién nacido. Pero ellos tratan de centralizarlo, es como obligación. Sí, y las hernias diafragmáticas también. Porque esto, se forman equipos que se forman y tienen, sean 3, tienen los únicos 3 y se dedican a... Y lo que se está tratando de hacer en el Garrahan es que todo el grupo, todo la República Argentina, denuncie todo este tipo de cosas, y por telemedicina ellos hacen las interconsultas hacer interconsultores válidos y tratar de que se solucione el problema en la provincia. Siempre y cuando tenga. Sí, si haya especialistas. Las hernias diafragmáticas no sé ahora, pero sí en un momento durante mucho tiempo los recibe el Garrahan. Además lo que tiene el Garrahan es que están haciendo cesáreas de patologías que ya saben que las hacen ahí, que en el Ludovico cuando yo me fui estaban empezando a hacer de las gastroquisis. Hace poco hicieron la de intraútero, la de un miel. Ah, bien, sí. Que esa la estaban haciendo en el Austral. Pero ahora hicieron en el Garrahan el primer mielo y con mucho éxito y seguimiento, ¿no? Y es para... Cuando venga, el doctor de genética es el doctor que consultaron también ahí en el Garrahan. No, y para el paciente, las gastroquisis, por ejemplo, que es... ¿Qué pasó? No, nada. Sí. Que es una patología más frecuente, no es lo mismo que el nene, nos pasaba en el Ludovica, que encima capaz que venían de Trenquelauque, que no es lo mismo que el nene nazca en el San Martín y hasta que nació y lo trasladás y lo derivás y se come la derivación un recién nacido que es prematuro, que además tiene una patología compleja, a que nazcan en el lugar y haces así, en el quirófano de al lado, metiste la tripita en 5 minutos. O sea, la evolución de ese intestino mucho mejor. Entonces está bueno esto también de programar determinado tipo de nacimientos en la institución misma donde después se va a resolver la patología. Después entre las 3 semanas de vida y los 4 años es un abanico enorme de edad, pero ya se van de lo propiamente neonatal. Pensamos en la estenosis hipertrófica del píloro, creo que es la estrella del niño vomitador del mes de vida. Es el varón. Hemos operado píloro mujeres, sí, pero es varón. Siempre es varón. Siempre es el primero, sí. Sí. A veces pueden estar un poco histéricos porque tienen asociada alguna disfunción de la glucuroniltransferasa. Es el típico niño que venía comiendo bien y tal vez a los 20 días, a los 18 días, la mamá te dice no, empezó con vómito, cada vez más vómito, cada vez más proyectivo, y después de todas las tomas y llora porque se muere de hambre y no crece y no aumenta de peso. Le haces la ecografía, ves el píloro aumenta de tamaño, se opera. Se operan, como le decía recién a los chicos de la cursada, es una urgencia,
porque obviamente es un pibe que si tiene 30 días de vida y hace 15 que vomita o 10 que vomita, se pasó la mitad de su vida vomitando, para que resolvérselo. Pero tal vez no es una urgencia para decir lo opero a las 10 de la noche y así como vino. Hay síndrome pylori que son tardíos también. Claro, y hay síndromes, sí. Hay síndromes pilóricos que tal vez vos tenés la altísima sospecha, pero haces una ecografía y no está, lo internás. Y primero lo internás porque además el pibe no para de vomitar, no se puede ir a la casa. Segundo, porque si vos vomita y no es un píloro, tenés que pensar que puede ser otra cosa y seguir estudiándolo. Y porque muchas veces nos ha pasado que recién en la tercera ecografía se ve el píloro aumentado de tamaño con las medidas que tiene y además, porque como vomitan ácido clorhídrico y están deshidratados y están hipoglucémicos, son pibes que tienen alteraciones del medio interno graves y no dejan de ser neonatos porque están alrededor del mes de vida, están amarillos. Yo no le voy a operar a las 11 de la noche cuando llegó con hipoclorémico, lo compenso, veo que tengo un electro. En general en pediatría no pedimos nunca un electro para una urgencia, pero este paciente sí tiene que tener un electro porque puede tener alteraciones del medio interno, que es del potasio, ¿sí? Compensar eso y después operarlo. Porque lo operás y si resolvió, a las 2 horas cerrás la sonda, empezás la tolerancia y cada 1 hora le vas aumentando el volumen y a las 24 o 48 horas se fue y resolvió su problema para toda la vida. Entonces, no es una cirugía que se programe, tampoco es una cirugía que voy a hacer corriendo y terminar en terapia con un bebé que puede irse en 24 horas. Y si puedo agregar una cosita que ecográficamente posterior a la cirugía se sigue visualizando la hipertrofia, aproximadamente 4 meses, así, pero uno va siguiendo la evolución clínica. Sí, incluso, porque en realidad uno no es que resuelve la hipertrofia, sino lo que hace es cortar la fibra del músculo para que se pueda abrir y listo. Bueno, funduplicatura. No, la funduplicatura es el Nissen, es la miotomía. Miotomía extramucosa. También es una cirugía que son 30 minutos a abrir, o sea, si le resolviste el problema a un nene que tuvo la mitad de su vida vomitando. Bueno, la invaginación intestinal y el divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel como patología que genera la invaginación intestinal o como patología propia que se complicó el divertículo por sí solo por su mucosa gástrica y generó una hemorragia, úlceras, perforaciones, ¿sí? La hemorragia, el color de la sangre es color ladrillo. Sí, porque a lo rojo rutilante de otro sangrado, o tal vez un rojo más oscuro del sangrado isquémico que puede tener el imaginado. Es importante, ¿no? La semiología. Sí. Y como decíamos, puede ser la complicación propia del divertículo o el divertículo como cabeza de invaginación en el paciente con invaginación intestinal. El curso. Sí. Perdón. ¿Alguien que haga consultorio? A ver si esto le sirve. Al lado. Están por vencer. Las hernias inguinales, en los recién nacidos también, pero las hernias inguinales y en toda la vida, paciente que vomita, siempre revisar las ingles, porque puede tener una hernia atascada, ¿sí? La apendicitis en esta edad es re frecuente. Los vólvulos, como decíamos, muchas veces se diagnostican en chicos un poco más grandes, que son estos nenes que vienen consultando, ya te dicen, no, hace como 1 año que viene, que a veces le duele la panza y vomita y se le pasa y no aumenta de peso, pero hace su vida normal y cada tanto tiene vómitos intermitentes y dolor intermitente. Y un día llegó en el momento justo, que justo en ese momento le hiciste la ecografía y justo ves el remolino del meso, listo, se opera, ¿sí? Y le resolviste a menos que tengas la sospecha porque tenía una hernia diafragmática o porque tenía el antecedente de una gastroquisis y decís, este paciente es un mal rotado por definición, tiene tumores, ¿sí? Tumores tanto de la cavidad abdominal como tumores del sistema nervioso central, pediatría, típico, y los traumatismos de abdomen por la lesión intestinal propia, ya sea por el traumatismo, por el cinturón, ¿sí? El cinturón de seguridad,
por la abulsión del meso, ¿sí? Muchas veces en el aceleración y desaceleración puede haber como abulsión y generar isquemia intestinal. Y el hematoma duodenal, que es retípico en los manubrios o en los golpes en el abdomen superior, no se opera en general el hematoma duodenal, se interna, se deja que desinflame y resuelva, pero es muy común en pediatría. Después tal vez hay un montón de otras patologías quirúrgicas que se nos escapan, pero no dejar de pensar que los vómitos pueden ser por patologías no quirúrgicas. ¿Sí? Es muy, muy común que uno enseguida ve a un nene vomitando y dice es una apendicitis, es un bólulo, es algo quirúrgico, pero hay patologías no quirúrgicas que hay que pensar, sobre todo las afecciones del sistema nervioso central, que en general van a ser vómitos sin náuseas previas, puede haber cefalea, puede haber convulsiones, alteraciones del nivel de conciencia, puede haber foco, puede haber tríada de Cushing, que es la hipertensión, los vómitos y... me viene otra. Que son los signos de la hipertensión endocraniana. Sepsis también puede generar vómitos, puede tener exantema, va a haber mala perfusión, taquipnea, taquicardia, alteración del estado general. Los trastornos metabólicos en pediatría, muchos se diagnostican en esa edad. La cetocidosis diabética es una causa de vómitos, la insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Algunos errores congénitos del metabolismo que se caracterizan por tener un periodo inicial libre y de repente tuvo un moco, tuvo un ayuno porque se iba a hacer un estudio o lo que sea, y es un estrés mínimo y que empiezan con todas estas alteraciones del estado general, deshidratación, vómitos, pérdida de peso. ¿Sí? Y después les puse así como el reflujo porque es como el típico bebé sano, el vomitador feliz. Decimos que es re común también el reflujo en pediatría, sobre todo durante el primer año de vida. Al año, ya cercano a los 2 años, resuelven en general. Lo tienen el 70% de los lactantes, suelen ser episodios de expulsión de contenido gástrico breves que no producen síntomas asociados, pero sí los tienen. Sí, bueno, ya pensamos en una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es el nene que le duele la panza, o que tiene rinitis alérgica, o que tiene otitis, o que es asmático, ¿sí? Ahí ya hay que pensar en resolver esa patología. Por eso en pensar que en los lactantes el reflujo de por sí no es patológico, y muchas veces tiene que ver con esto, con la maduración del proceso de deglución, la maduración del acoplamiento esófago-gástrico. A los 2 años es normal. La postura, ¿sí? Todo eso. No. Pero vos dijiste algo importante también ahí, la alergia a la proteína de leche de vaca. La alergia a la proteína de leche de vaca. Sí. Bueno, ahora no lo pusiste acá, pero antes lo Sí. pusiste. También causa de vómitos, de diarrea con sangre, de dolor abdominal. Un esquema chiquitito de reflujo. Si tiene síntomas de reflujo que no está complicado, en general se toman medidas generales como decíamos, la postura, espesar las tomas, incluso hacerlas más pequeñas, ¿sí? Menos volumen y más frecuentes. Claro. ¿Sí? Y si hay síntomas ya de enfermedad por reflujo, hacer una prueba terapéutica con prokinéticos, y si no, consultar con gastroenterología infantil, que va a empezar a hacer las primeras pruebas con IVP, ver si requiere hacer impedancio, pHimetría o impedancio para descartar otros tipos de reflujo, y eventualmente si hay que hacer algún procedimiento quirúrgico. En niños sanos, ¿no? Hablando, si tenemos un paciente neurológico, o sea, va a terminar estudiado para hacerse un Nissen, digamos, ¿no? Esto es como los puntos claves, ¿sí? Las causas infecciosas son las causas más frecuentes de vómitos en pediatría, ¿sí? La gastroenteritis, causas respiratorias como una neumonía o moco, me tragué el moco y eso me generó una náusea y vomité, infecciones del tracto urinario, meningitis, sepsis, ¿sí? Los vómitos por patología quirúrgica cursan con dolor abdominal, y el dolor abdominal precede al vómito, y todos estos otros síntomas asociados, puede tener cefalea, puede tener cansancio, lo que sea, siempre son cosas que vienen después por el estado general.
La invaginación intestinal es la causa de obstrucción más frecuente entre los 3 meses y los 3 años, ¿sí? Y habitualmente el vómito no requiere estudios complementarios complejos en la edad lactante, porque como suelen ser causas infecciosas o diagnósticos que se pueden hacer sin estudios complementarios complejos, habitualmente no lo van a requerir. Y esto ya lo habíamos dicho al principio, pero lo volvemos a decir: cuando lo derivamos a un centro de mayor complejidad, si estoy en un consultorio o en una salita o tal vez en un hospital periférico, cuando es un neonato, porque va a requerir una internación en una sala intensiva, cuando hay afectación del estado general, si hay deshidratación que requiera medicación intravenosa, si estamos en una salita o en un consultorio, acá, o sea, tranquilamente si hay que ir a un paciente se puede. Si hay fracaso de la tolerancia oral, lo mismo, lo puedo tener en la sala de observación en un hospital que no sea un hospital pediátrico de per se, tolera, lo hidrato y resuelvo y constaté que es algo que puedo seguirlo de manera ambulatoria. Si hay patología de base que requiere un tratamiento quirúrgico o una medicación intravenosa, y patología de base no solo la que causa el vómito, sino que además el niño no es solo el niño que tiene vómito, sino que además es el niño que tiene vómito, pero que además tiene un montón de otras cosas, digo. O sea, capaz que es un nene que además de tener vómito tiene un vómito porque tiene una gastroenteritis, como puede tener cualquier niño, y es una leucemia en tratamiento. Entonces, que no tiene nada que ver con sus vómitos ahora, pero no deja de ser un paciente que se complejizó. Es un inmunodeprimido que hace. Bueno, hace poco nos pasó un tumor del sistema nervioso central, iba todas las semanas a hacer quimio y de repente el vómito, a la pediatra que lo veía en onco, le pareció distinto los vómitos que tenía y el dolor abdominal, y tenía una peritonitis. Mira. O sea, porque como es un niño y tiene todo derecho a tener una A mí me peritonitis. pasa también con un oncólogo. Como cualquier niño. Y hace poco también una que estaba internada con una leucemia y vómito, dolor de panza y tenía una tifilitis y tenía flor de apendicitis. Y bueno, se operó. O sea, son pacientes. No, y además después siguió, la apendicitis la tenía, coprolito, apéndice gangrenoso. A la semana de la cirugía como que seguía con algunos vómitos y un dolor medio que decían, bueno, será una pancreatitis por los fármacos, no cerraba. Tenía además una malformación de la vía biliar que después se terminó operando una restricción de la vía biliar, todo, o sea, todo completo. Pero digo, cuando hablamos de patología de base, no solo la que causa el vómito, sino que además puede ser un paciente que sus vómitos pueden estar asociados a cuestiones más complejas, que por el vómito solo no lo derivaríamos, pero bueno, ya es un cardiópata, si hay necesidad de estudios complementarios más complejos, si hay alteraciones neurológicas, signos peritoneales, si hay sangrado digestivo. Creo que nada más. Pero excelente. Espectacular. Buenísimo. Me pasó con un oncológico, ya estaba en el Gutiérrez, una operación en el